Sí, sí, claro que sí. Así es como inicia nuestro siguiente episodio de su podcast Conciencia. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más y en esta ocasión estaremos hablando de la cultura, La de la Matrix. Matrix, un tema muy interesante, la verdad. A ver, pues, ¿qué es la cultura? Yo creo que a veces pensamos que la cultura es como esta parte, no sé, de folclore. Hay muchas personas que, por ejemplo, un buen ejemplo, afirman que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene cultura. O que tiene muy poca. Ajá, o tiene muy poca cultura. Pero realmente estamos usando mal la palabra. La cultura no es el folclore, no es el folclore ancestral de cultura indígena, por ejemplo, o de O cultura. de la O, historia, o como Ajá, que de se básicamente. cultura. refieren nomás al arte, ¿no? O de Y, que tienen mucha comida, o bailes, ajá, bailes, o... Ajá, todo como eso. tradiciones. O sea, no. Las tradiciones son parte de la cultura, sin embargo, pues no es todo. La cultura son nuestras ideas, son todos nuestros hábitos, son todas las cosas que están fuera de lo biológico. Las cosas que inician desde las ideas. Sí, pues más que nada es como la forma en que se comporta, ¿no? Una sociedad o los seres humanos de una cierta parte o en específico. Es como cualquier idea compatas con cualquier otra persona, así como una historia que la llevas como a ciertas palabras y la compartes con otra persona, entonces la haces como cultura, ¿no? Entonces ya dos personas tienen la misma idea, se vuelve tal cual, ¿no? A mí como me gusta como conceptualizarla es de la siguiente manera. Seres biológicos, somos seres biológicos, tenemos, por ejemplo, nos podemos comparar con los animales no tienen cultura, lo único que nos separa de otros seres biológicos es nuestra cultura. La cultura nace a partir de que somos seres autoconscientes, a partir de que nos empezamos a identificar con símbolos, a partir de que empezamos a usar herramientas, se empieza a generar la cultura. Es decir, la cultura es básicamente todo lo que no es biológico y nos ayuda a sobrevivir todas nuestras ideas. Por ejemplo, cuando, no sé, el Homo erectus empezaba a utilizar herramientas, el uso de las herramientas era su cultura. Esta información se pasaba de generación en generación y, no sé, a lo mejor el primer prehumano changuito que agarró, no sé, una piedra, le hizo un poco de filo y le ayudaba a cortar cocos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Eso es un acto cultural. Lo transmite, esto se lo enseña a otros changuitos, les dice, o a lo mejor no les podía decir nada porque todavía el lenguaje no estaba desarrollado. Sin embargo, pues agarraba Se él los su enseñaba. herramienta y se los enseñaba a los demás del grupo y se generaba una idea cultural. Así es como inicia la cultura. Entonces, podemos afirmar que la cultura evoluciona junto con la conciencia humana. O sea, es un proceso simbiótico entre las ideas y, y la conciencia, porque la conciencia se construye, o la autoconciencia se construye a partir de símbolos, de ideas acerca de la realidad. Y estas se van pasando de generación en generación y es a lo que llamamos cultura. Por ejemplo, ahorita usamos carros. El ser humano usa carros. Esa es una parte cultural. El ser humano vive en casas cuadradas, ¿no? Y con puertas. Eso es algo cultural. Y que a veces la cultura, o sea, tiene pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, no en todos los lugares o en todos los países, hablando con este ejemplo de las casas, se puede decir que tienen la misma forma o las mismas herramientas, sino que en cada lugar, depende de sus necesidades, pues varía un poco la cultura, ¿no? Sí, Así es como. ajá, exacto. Es como la cultura empieza como desde un punto y se expande, ¿no? Y ya Entonces, sobre en la lo. parte de arriba pueden existir muchísimas variaciones, pues sin embargo, cuando vas hasta abajo de la cultura, pues todo se va relacionando, todas las O sea, culturas de es todos los como seres todas las humanos. diferencias que pueda haber como en algún baile, pero pues todo viene siendo como El mismo el baile, ajá, mismo. es el mismo baile, eh, pero puedes
tener Pero diferentes movimientos. diferentes bailes, diferente música. Y diferentes... Y por ejemplo, a mí me gusta hablar de por ejemplo, de la cultura. Hay una idea que a mí me encanta de Richard Dawkins. Él propone esta idea en su libro El gen egoísta de los memes o los memes en inglés, que ahorita conocemos los memes por las imágenes Los de chistes, los ¿no? chistes los chistes De Facebook, de Facebook, principalmente. ajá, como estas imágenes que tienen ciertas ideas, ciertas situaciones de la vida con las cuales nos identificamos y nos hacen reír, ¿no? Este término viene de la idea de Richard Dawkins de meme, que un meme es como un gen. Así como un gen tiene un pedazo de información acerca de tu biología y que te construyen todo tu organismo, las ideas, las ideas se componen o toda la cultura se compone de estos fragmentos de información que son ideas, ¿no? Que son ideas culturales y que se van transmitiendo de generación en generación y que vamos de la mano con ellas, nos ayudan a sobrevivir. Al final de cuentas, la cultura termina siendo como el ego colectivo. A mí me gusta como Sí, porque es conceptualizarla de esta como lo manera. que nos ayuda a poder vivir como en sociedad, ¿no? El tener como las mismas ideas que los demás, entonces puedes como de cierta manera sobrevivir con los demás, ¿no? Ajá, son todas estas cosas que al ser seres inteligentes hemos desarrollado y nos transmitimos de generación en generación y ya ha avanzado tanto nuestra cultura y se ha desarrollado tanto que ahorita pues, tenemos satélites, hemos ido a la luna, tenemos computadoras, tenemos el Celulares. internet, celulares y Y, todo esto forma parte en cómo la cultura va evolucionando y, y pues nosotros nacemos y ya hay una cultura que nos abriga, ¿no? Y nosotros nos adaptamos a la cultura y de cierta manera pues nos hace que sobrevivamos, porque ¿qué sería el ser humano sin sus herramientas? ¿Qué sería el ser humano sin una casa? ¿Qué sería el ser humano moderno sin la electricidad, por Pues ejemplo? otro o animalito. hasta sin idioma. Ajá, sin idioma, ¿qué sería el ser humano Como el sin ejemplo que idioma? estábamos diciendo hace rato, de que imagínate que alguien hiciera un experimento y pusiera a personas, o sea, bebés, obviamente no podrían sobrevivir solo, pero supongamos que los ponen en una isla y que nadie les enseñe a hablar, que nadie les enseñe a utilizar las cosas que utilizamos normalmente, o sea, pues Serían no. otros changuitos ahí Ajá, en la o sea, selva. no les serviría de nada ese cerebro o igual y sí les serviría, irían poco a poco avanzando, pero todas las cosas que nosotros ya damos por sentado en esta sociedad que nos ayudan a vivir, pues ellos no las tendrían, no es como que ya las traemos en... ¿Sí me explico? Sí, Sí, no es algo como que se pueda, como el conocimiento que se hereda en base a lo biológico y en lo evolutivo, que es como los animales, a como ellos sobreviven y se adaptan a su entorno, ¿no? Que es como su mecanismo de entender su realidad, que es en base a pura biología. Y nosotros es en base al lenguaje, viene O sea, siendo es la una suma, cultura. ¿no? También traemos toda esta parte que nos van pasando en los genes, pero aparte no, nos complementamos con la ajá, cultura. con la cultura, exactamente. Y hay autores como Eric Newman, no sé si estoy pronunciando el apellido correctamente, que tiene un libro que se llama El origen y la evolución de la conciencia, y él habla en cómo los mitos han hecho, han hecho una simbiosis, o sea, las historias que nos hemos contado desde hace 10.000 años que se empieza a generar la cultura, como actualmente la conocemos, que inventamos o descubrimos de alguna manera la agricultura, nos asentamos y empezamos a generar cultura, una cultura mucho más amplia, y esto mismo nos ayuda a ir evolucionando. Y los mitos evolucionan junto a o a la par que la conciencia. Son ideas muy abstractas que sí necesitas de que neta meterte un rato para como pensarlas, estudiarlas y racionalizarlas para poderlas entender, pero es básicamente la idea principal es cómo las ideas evolucionan al mismo tiempo que la conciencia, que la autoconciencia. Entonces en el futuro, no sé, nuestra cultura va a estar mucho más grande y por lo tanto nuestra autoconciencia. Sí, es que yo lo veo como que le va sumando, ¿no? Es como el poder de los símbolos. Ujú.
O sea, que una vez que todos identifican algo como esa cosa funciona para eso y todos están de acuerdo, esa es la razón por la que eso funciona, o sea, porque todos le dan valor. O, bueno, Sí, así es como sí, yo lo entiendo. sí, de alguna manera, o sea, por ejemplo, ideas culturales como la creación de una nación. La creación de una nación nos hace que funcionemos. Eh, eh, Hay una jerarquía, hay un presidente, hay una cámara de senadores, de diputados que toman las decisiones por todo el pueblo y esto nos ayuda a tener un orden que nos permite vivir en armonía, ¿no? Y el Estado está cimentado en religión. Normalmente se supone que el Estado y la religión están separados actualmente, que el Estado tiene que ser una institución laica, sin embargo, es imposible generar las distinciones, ¿no? Siempre va a haber valores morales que están cimentados en alguna creencia metafísica, en alguna creencia religiosa. En este caso, en Estados Unidos, en México, en toda Norteamérica, en Europa, básicamente en todo Occidente, pues nuestra moralidad está cimentada en el cristianismo, que es otra idea cultural, la cual nos ayuda a tener un sentido de unificación, porque de hecho hay muchos autores que hablan sobre el tribalismo, en que estamos condicionados para sentir que existe un enemigo, para sentirnos identificados con un grupo de personas y sentirnos enemigos de otro grupo de personas. Y esto lo podemos ver planeado, lo podemos ver proyectado en las ideologías, en cómo las ideologías dividen, ¿no? Las ideologías dividen, entonces están chocando los opuestos. Entonces siempre tenemos esta sensación de tribalidad, de que tenemos nuestro grupo y tenemos como al enemigo. Ujú, como que debemos protegernos y mantenernos unidos para que pues nuestras ideas o así pues Sean las sean... correctas, o sean las que ganen y como esta supervivencia, ¿no? De que tus ideas son las chidas, entonces las de todos los demás pueden ser como... Y aquí se me viene a la mente esta idea de Carl Jung, que afirma que los seres humanos no tienen ideas, sino que las ideas tienen a seres humanos. Está cabrón, Sí, o sea, si te pones a pensar y a tripear de lo que realmente significa esta frase, lo puedes ver en cómo, en cómo nos peleamos por ideas y siempre estamos peleados por ideas. Entonces, O sea, y se me hace bien extraño porque, como tú dices, es como si las ideas tuvieran una vida propia, ¿no? Porque al final de cuentas son ideas, pero, o sea, los únicos que le dan el sustento somos nosotros mismos. O sea, siguen existiendo Es como, gracias a que todos se siguen identificando con las ideas, pero si de repente todos dijeran que esa idea no cuadra o no, pues la idea ya no tiene valor. O sí, sea, es sigue cuando en existiendo. realidad sientes que esa es como la realidad, ¿no? Que te metes tanto en la idea que pues, tal cual se forma como la Matrix, ¿no? Que ujú, sientes que es tu realidad, ¿no? Que no es, o sea, como si toda la verdad del mundo y de la existencia son las del ideas. universo son esas ideas que tú tienes en tu cabeza que simplemente estás congeniando con otras personas, pero crees que son una realidad, una verdad que es la absoluta y Sí, no hay más, ajá, y ¿no? precisamente por eso lo relacionamos con la idea de la Matrix. Nos identificamos tanto con nuestros símbolos y no podemos percibir la realidad sin nuestros símbolos, que básicamente nos encerramos en en nuestros mitos y nos empezamos a contar, o sea, vivimos dentro de una historia de cómo creemos que este pedo funciona, ¿no? O sea, vivimos en un Matrix donde pensamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que todo es súper normal, que todo debe ser como es. No nos sentimos animales porque nosotros somos seres divinos, autoconscientes. Los animales los puso ahí Diosito para que nos alimentemos de ellos, para que los pongamos ahí en fábricas, granjas y los tratemos como materia prima. Y Sí, pues básicamente No, se y relaciona con eso la y hasta Matrix. las personas, ¿no? Cómo nos tratamos unos a otros. O sea, ahí es como esa falta de conciencia, ¿no? Esa falta de, pues de simplemente desapegarte de tus ideas, ¿no? Porque son esas ideas las que hacen que veas la realidad desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, que aquí se viene, ya esta frase ya la he dicho como 5 veces yo creo, pero bueno, es para remarcar la idea Y que se la tengan bien plantada. no vemos las cosas como son, sino como somos. O sea, todos los símbolos que traemos en nosotros, con eso filtramos la realidad y ese es nuestro Matrix, ¿no? Esa es nuestra ilusión de la realidad, porque al fin de cuentas es una ilusión. Pero es que es bien difícil, neta, darse cuenta. O sea, yo hasta hace poco, con unas ciertas experiencias que tuve con unos compas, eh, como que pude entender más a profundidad esto de las ideas, porque pues es que uno solo vive como en automático y pues así es como yo veo las cosas y ya, pero si neta les cavas a, al por qué ves o piensas como piensas, o sea, ahí es donde No, y puedes, entiendes eso de que lo que, lo que tú crees puede ser totalmente alejado de falso. falso. O Sí, sea, y es la falacia de que si piensas que que todas las demás personas piensan igual que tú, eso lo convierte en real, ¿no? Eso es una falacia. ajá, sí, es lo que hace que lo convierta en real. Pero hasta la idea más, neta, la idea que tengas tú más concreta, que te sientes más apoderado de ella, que neta dices, Que ahí te esto tienes nadie me lo tus mueve, ajá, de cimientos. que cómo esto va a ser irreal, neta, o sea, puedes Es una darte idea. cuenta que puede ser falsa, puede ser falsa. Y aquí se me viene a la mente esta serie que se llama Westworld de Shh, HBO. series son. Y creo que podemos, o sea, mediante esta serie podemos ver el paralelo. No se las quiero cajetear para que la vean. Es una serie buenísima. De hecho, ya va a salir la tercera temporada. Se supone que es la que va a sustituir Game of Thrones. O sea, le van a meter todo el billetón. Y pues básicamente nos damos cuenta que el condicionamiento, bueno, esta serie, para poner un poquito en contexto, se trata de estos robots que de alguna manera están programados para seguir ciertas narrativas y es un parque de diversiones para los seres humanos que pueden llegar ahí y hacer un desmadre, ¿no? Pueden interactuar Ajá, con los robots, pero los robots no tienen forma de robot, o sea, parecen unos ajá, son humanos completamente. 100% humanos, pero se supone que no tienen autoconciencia, que simplemente siguen guiones. Siguen Que guiones, hasta ajá. eso lo puedes ver en la realidad, ¿no? De cómo las personas siempre siguen un guión y ya saben como hacia dónde dirigirse y qué hacer cuando salgan ciertas situaciones, ¿no? Como si ya, tal cual, como lo decimos, ¿no? Que tienen su guión ya preparado para Su Sus narrativa. roles, sus sus roles, sus narrativas. narrativas, para hacer pues tal cual como su vida en pasitos, ¿no? Primero pasas el preescolar, primaria, secundaria, trabajas o haces lo que quieras y Sí, y en esta serie, como decía Toño, ahí es donde te puedes dar cuenta que por un buen tiempo todos estos robots, pues están viviendo ellos según su vida normal, ¿no? A toda madre, y entre ellos hasta conviven y todo el rollo, pero llega un punto en el que, pues como que ya con tanta, o sea, con esa repetitivamente de sus historias, empiezan a caer en cuenta de cosas como que no cuadran o empiezan a obtener más información. Y es como cuando empiezan a generar como su Sí, autoconciencia, su despertar. su despertar. Que se Y cuestionan sus ideas, se cuestionan su vida y dicen, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con esto que llamamos realidad, ¿no? Y al principio me encanta como al principio de la serie le pregunta a la actriz principal, ¿alguna vez te has preguntado sobre la naturaleza de tu realidad? Y para mí esta, es una joya de guión porque tiene muchísimas connotaciones filosóficas acerca de nuestro propio condicionamiento. ¿Cuándo nos hemos preguntado realmente el condicionamiento de nuestra realidad? O más bien la naturaleza de nuestra realidad es algo que siempre negamos o que tomamos por sentado porque es la no, pues, negación de la como si muerte. fuéramos ya personas programadas, ¿no? Que pues, mi no, naturaleza es la cultura Ajá, con la que ya ajá. naces, ¿no? Como si eso fuera ya tu naturaleza, ¿no? Ajá, y aquí se me viene a la mente la foto que pusimos hace unos días, que dice en Instagram, en nuestro Instagram de Conciencia Podcast, en Instagram ya dije como 3 veces, pero bueno, @Conciencia Podcast, está esta idea de la cultura nos cría, sin embargo, somos naturaleza.
Y es la idea que propone también Carl Jung o Jordan Peterson, de que tenemos, la cultura es como nuestro padre y tenemos la madre naturaleza. Y la madre naturaleza es, de alguna forma, es esta fuerza biológica inconsciente que nos trae a la vida, y la cultura es lo que nos arropa y lo que nos hace, de alguna manera, sobrevivir las adversidades que conlleva, pues, vivir en un ecosistema biológico. Y está un poco obvio, ¿no? El por qué, pues la mayoría no se cuestiona la naturaleza de la realidad, por lo mismo que estamos ligados a pues no sé. Una sociedad donde No, pues Dios nos creó así. Ahí está la es respuesta. O más sea, fácil. por eso ya no le cuestionan más atrás, pues nos Es fácil. aparecieron y ya aparecimos en este mundo y pues esa es la realidad. Y ya. No, y yo siento que siempre ha sido como un mecanismo de facilitador De defensa, es un mecanismo de defensa. de defensa Ujú, donde biológico. ya no te cuestionas nada, tienes todo por sentado, entonces no tienes algún problema con tu existencia y no te genera como esta... Incomodidad que al fin, al fin de cuentas es comodidad. Nos acobijamos en nuestra cultura, no nos cuestionamos y pues todo chido, así hasta la muerte. Ujú, ya nomás vivimos en este parque de diversiones. Nomás es utilizarlo, ya está Ajá, todo. vivimos cumpliendo nuestros roles, nuestros mitos, vivimos en nuestras historias. sin cuestionar nada y pensando que ya todo está por sentado, ¿no? Diciéndole sí a todo lo que ya está, pero pues eso crees que te dará una vida más plena o mejor el seguir como las reglas de... Como en modo automático, ¿no? O sea, nomás las cosas ya están así, pues yo así soy, así las utilizo. Pero nunca es como, a ver, esta forma en que se está realizando esta actividad o esta cosa, ¿será la mejor? ¿Será la más apta? ¿Habrá Ajá, una forma de transformarla y que sea mejor? Ajá, Porque- porque exactamente, si estamos totalmente aferrados a nuestro guión, a nuestras historias, no podemos generar nuestra propia historia, que es realmente nuestro libre albedrío no existe hasta que nos hacemos conscientes de que vivimos dentro de historias y podemos empezar a generar nuestra historia propia, sin estar como condicionados a la cultura, ¿no? A lo que la sociedad te dice que es tu camino, y sin embargo te das cuenta de que vives en historias y te liberas de ellas. O sea, puedes empezar a construir tu propio destino a partir de que te das cuenta de Es que como si no tienes que estuviéramos, seguir estos roles o estas como, ideas. como si estuviéramos preprogramados, ¿no? Algo así. Ujú. Y está en ti como que el romper esa programación y reprogramarte. Así No, es como yo lo y veo. siento que es tanto lo que se puede uno identificar a veces con la cultura que pues yo creo que todos se han cuestionado que a veces ciertas cosas que ya están puestas por la sociedad y la cultura están mal, pero pues a veces puedes simplemente cuestionarlas, pero dices, no, pero es que eso ya tiene años, entonces ya Ajá. tiene que estar bien, Ajá, por ya es algo verdad, Ya está, es ya así, es por verdad, algo. pero muchas cosas que vemos en la cultura y en la sociedad, siento que no están nada bien, o sea, o que nunca se han podido como aterrizar y no tiene nada de malo cuestionarlas, o sea... Sí, yo como lo veo es que la cultura nos ayuda a sobrevivir y es lo que o sea, es la mejor forma o es la mejor, no sé, son las mejores ideas que nuestros ancestros de alguna manera nos han heredado. Sí, Y- porque eso se conecta con lo que dijo Emiliano. O sea, no a fuerzas es que esté mal, porque por algo están ahí. O sea, por algo esa idea fue la que prevaleció o sobrevivió sobre todas las demás. Ujú. Pero ahí está en donde, o sea, ahí entra nuestro papel importante. Si esa idea se puede transformar a algo Ujú. mejor, No, ¿no? Y es una transformación, o sea, agarras lo que tienes y transformas, o sea, construyes sobre lo que tienes. Sí, no es Es- que sí, porque- no quitas. Ajá, no quitas, porque es como podemos hablar de, no sé, del Estado ahorita, hablamos del Estado, hay muchas personas, no sé, entre ellos socialistas, Pero también tienes que ver- anarquistas, que ellos hablan de que, no, el Estado nos está oprimiendo y es pura pinche corrupción y la chingada, entonces tenemos que eliminarlo y vamos a hacer de este pedo una jerarquía, digo, una anarquía. Y tú dices de que, ¿qué pedo? Si convertimos esto en una anarquía, vamos a regresar a matarnos a unos a mismos, vamos a regresar al tribalismo y esto nos vamos a ir para atrás. Sin embargo, tenemos que agarrar el Estado y modificar el Estado. O sea, Sí. modificar el Estado
Porque siempre Porque tienes... gracias al Estado estamos en esta punto, o sea, en este momento de evolución, o sea, sí, gracias al Estado y estamos en este punto, estamos vivos. Ujú. Es que siento yo que, o sea, en todas las ideas puedes agarrar cosas buenas, pero es ver como el trasfondo de esas ideas y de esa cultura, si en realidad las inventaron para un beneficio de la mayoría o si era un beneficio más egoísta, ¿no? Porque hay muchas ideas que pueden ser súper egoístas que uno piensa que en realidad puedan beneficiar a la gran mayoría, pero tienes que ver el trasfondo de todas esas ideas. Pero también de, este, híjole, se me acaba de ir la idea. Bueno, yo quería seguir con, o sea, que quede bien claro esta idea, que, o sea, no es como que se pueda quitar, como decir, borrar lo que ya está y montar algo nuevo. Si eso que ya está, se podría decir que no es lo más, o sea, no está en, como en lo último de su perfección, que todavía se puede modificar y todavía puede mejorar, y ese es el objetivo, mejorarlo, pero no puedes decir que está completamente erróneo y que debería de ser totalmente distinto, porque gracias a que esa idea prevaleció, es que nosotros seguimos avanzando y que estamos aquí. Exactamente. Así es, bueno, así es como yo. Y sí, creo que esto se relaciona totalmente hasta cómo en las transformaciones en nuestra personalidad, ¿no? La transformación en el ser humano es paralelo a esto, en que tú cuando te transformas a ti mismo y mejoras, no eliminas todas tus ideas y toda tu personalidad y lo echas a la basura, sino hay ciertas cosas de ti que que es lo que generan como las bases de tu personalidad y que básicamente eso no lo cambias, simplemente quitas lo de las orillitas, lo que está sucio y agregas nuevas cosas. Le va sumando, le va Ajá, sumando. y esta es la idea totalmente de Jordan Peterson. Em, Porque pues, actualmente la extrema izquierda, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en México y en donde sea, eh, pues a veces tienen ideas muy radicales sobre todo tipo de temas, ¿no? Sobre el capitalismo, ¿no? Que el capitalismo nos está dando en la madre. Sí, el capitalismo nos está dando en la madre por muchos factores, pero al mismo tiempo nos está dando muchas otras cosas. Simplemente tenemos que balancear de alguna manera un capitalismo social, ¿no? Un capitalismo consciente. O lo que se le llamaría en los Países Bajos como una democracia social. O sea, o sea, las cosas, tenemos que entender que las ideas son herramientas, no son verdades absolutas. Y normalmente la verdad se encuentra en medio de los opuestos. En medio de los opuestos, porque los opuestos son simplemente polos del mismo círculo. O sea, es el mismo fenómeno. Los opuestos simplemente son extremos de la misma vara. De la misma base, o sea, los dos están queriendo como aterrizar su punto, pero se van al extremo. Ajá, y lo que tenemos que lograr, como en todo en la vida, es un equilibrio. Las ideas, en nuestra persona, en todo. Un equilibrio entre los pinches extremos. Un equilibrio entre los capitalistas de derecha y los socialistas de izquierda. Siempre un equilibrio. Sí, porque si es como decir, el capitalismo está súper mal y neta no funciona, pues también podríamos decir que gracias al capitalismo tenemos estos micrófonos, esta computadora y ese es el lugar que usas y todo, porque gracias a esta forma en que se maneja la sociedad, pues ha permitido que las empresas generen economía, recursos para investigar, para desarrollar nuevos productos, shalala, y pues no puedes decir el capitalismo todo está mal, porque no, gracias a esto estamos con esta evolución tan avanzada, toda esta tecnología. Entonces es solo irle modificando y pues mejorándolo. Exactamente. Y tal vez me gustaría retomar un poquito esta idea de que la cultura son proyecciones históricas de la mente humana. Ahorita con el posmodernismo, ya hemos hablado un poquito del posmodernismo, pensamos que de alguna manera todo es un constructo social que alguien inventó unas reglas y que esas reglas no están sustentadas en nada más que en un constructo social que, que ayuda a que ciertas personas tengan poder y ciertas no. El posmodernismo empezó por un movimiento intelectual en Francia con autores como
Michel Foucault, autores como Jean-Paul Sartre. Sin embargo, existe una naturaleza humana, existe un inconsciente. Entonces, la cultura es una proyección de la mente. Y, y las ideas han ido seleccionándose igual que los genes. Es la idea de Richard Dawkins, que las ideas que están ahorita son las ideas que han sobrevivido y que han sobrevivido junto con nosotros. Ujú, y por algo han Ajá, sobrevivido. porque son proyecciones del inconsciente, vienen desde abajo. Entonces, por eso hay que darle validez a la cultura, saber que igual, o sea, adoptar un punto medio, saber que son ideas, pero son ideas sumamente funcionales que nos ayudan a sobrevivir y que les debemos todo. No debemos de ser desagradecidos con nuestro padre, con el padre cultura. Más bien tenemos que generar este balance entre la naturaleza y la cultura, entre el materialismo y el no dualismo, ¿no? Entre la dualidad, no dualidad, siempre mantener un balance para... Sí, o Bueno, sea, a mí se me viene una frase de Beethoven: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, que viene siendo como lo que hablábamos, que estas ideas por algo siguen ahí y por algo son buenas, ¿no? Pero siempre es como ir agregando un poquito O sea, de que si no tienes nada bueno, o sea, que no, aportar, ajá, no, mejor no aporte. ajá, es como esta idea, por ejemplo, me acuerdo perfecto de un profe en una clase de psicología política. Él preguntaba, las manifestaciones tienen que, los movimientos sociales tienen que ofrecer respuestas, ¿sí o no? O sea, tienen que ofrecer soluciones, ¿sí o no? pues sí, ¿no? Claro que sí, porque eso está, y si los vas a criticar, o sea, si vas a criticar algo que ya está y que es totalmente funcional y que ha hecho que la mayoría de tus necesidades básicas estén satisfechas, tienes que proponer algo mejor a lo que estás criticando. Si no, tu crítica es simplemente rebeldía, no es simplemente un resentimiento un resentimiento que lo traes atorado y que lo quieres aventar. Ujú. O sea, porque si no propones nada, realmente tu crítica no sirve para nada. Entonces quédate callado. Si no tienes nada bueno que decir, nada bueno que proponer, mejor ni opines. Y pues como dice Jordan Peterson, ¿no? Antes de que vayas afuera a criticar el mundo, limpia tu casa y manténla en un estado perfecto, porque si no, no tienes ni siquiera La capacidad de poder, no tienes la autoridad, ajá, de alguna ajá, manera en hacer juicios de valor cuando tienes tu casa hecho un desmadre, por ejemplo. Entonces, a ver, como englobando todo esto que hemos hablado, como que al principio se empezaba a entender como que no, la cultura solo son ideas, bye, pero no, o sea, tenemos que identificar que solo son ideas, pero que al final de cuentas nos han ayudado de mucho y, y que lo chido o lo importante aquí es intentar modificarlas, pero para mejorarlas, ¿no? O sea, para que nos puedan servir y sean herramientas que les podamos dar pues un uso cada vez mayor o más adecuado. Así en es el como, bien común. ajá, porque al principio siento como que se empezó a sentir como un ataque contra la cultura, que solo eran ideas y así, pero no, o sea, gracias a la cultura pues, estamos aquí Ajá, y literal. somos quienes somos. Somos quienes somos. Nos han dado nuestros símbolos y hay que estar agradecido. Entonces, Siempre. no dar nada por sentado, no solo vivir en automático, hay que Cuestionarte, cuestionar elegir tus ideas. por ¿Por qué qué las piensas lo que cosas? piensas, por qué crees lo que crees y de qué manera algo podría ser mejor. Y yo creo que ya estuvo bueno, ¿no? Sí, yo siento que este tema de la cultura, pues con esto queda bien ahorita, igual y más adelante en otro capítulo podríamos adentrarnos más en cosas específicas, pero pues, más o menos aterrizamos la idea. Esperemos que sí hayamos articulado bien, porque a Y que veces como... alcancen como a entender estas ideas, porque a veces podemos Divagar. divagar y empezar a hablar como que muy rápido, pero neta, qué chido que si lo escuchaste y le pusiste atención, porque es ponerle mucha atención, siento yo, porque aún cuando estamos aquí hablando, tenemos que estar al
putazo entre nosotros para... O igual y nosotros sentimos que nos estamos dando a entender porque nosotros ya entendemos el tema o bueno, lo entendemos a nuestra manera y esperamos si hayamos transmitido bien la idea. Y bueno, al final, como conclusión, siempre mantener un equilibrio en todo. O sea, nunca irnos a los extremos. Bueno, menos con tu pasión. Si quieres llegar lejos, ahí sí te tienes Sí, ahí que sí desequilibrar. clávate Le metes con todo, la verdad. y pues sí, ¿cómo va la frase de Charles Bukowski? Eh, find your passion and let it kill you. Ajá. Nomás con eso. Nomás con la pasión es con donde sí nos podemos ir hasta el pinche extremo. Todo lo demás, un equilibrio con las ideas y nunca pues, ser fanáticos, ¿no? Nunca volvernos fanáticos de cierta ideología, de ciertas ideas, porque pues, la verdad siempre se encuentra en medio de los dos opuestos. Y estar abierto, ¿no? A escuchar nuevas personas, nuevas ideas y ver qué le puedes agregar a... Y no prendernos con las ideas, porque al fin de cuentas pues, no somos ideas. ¿Por qué nos prendemos cuando alguien nos critica? Es como si fueras tus ideas, ¿no? Pues no somos nuestras ideas. Y Todos pues, son herramientas. si llegaran hasta aquí, chingón. Gracias. Denle like, suscribirse, lo que sea. Compártanlo a quien crean que más lo necesite. Nos harían un paro compartiendo. Como dijo Toño hace rato, @conciencia podcast. Y así estamos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y iTunes. Hasta Chido. luego.